sistemas de ecuaciones que se van a resolver por el método gráfico. Para poder comprender un poquito mejor este tema, lo primero que necesitamos saber es qué es un sistema de ecuaciones. Y para poder contestar esa pregunta, hay que recordar un poquito qué es una ecuación. Una ecuación es una igualdad que es válida para algún valor de la variable, como es en este caso. Aquí tenemos una ecuación muy sencilla de 3 por qué número más 5 es igual a 11. Claramente sería 2 el valor de la variable que satisface la igualdad. 3 por 2 serían 6, más 5 son 11. Aquí tenemos otra ecuación, que a lo mejor no está tan sencilla como la anterior, pero 4 por qué número menos 8 es igual a 12, sería 5. 4 por 5 son 20, menos 8 son 12. Este tipo de ecuaciones son las que vemos en un inicio, que les llamamos ecuaciones de primer grado. Pueden ser tan sencillas como estas o un poquito más complejas, pero al final de cuentas solamente había una variable. Hay otro tipo de ecuaciones que serían como esta, que lo que observamos es que tienen dos variables. Es decir, esta ecuación es una igualdad que va a ser válida para el valor de x, que al sumarle el valor de y nos quede 12. Entonces, una ecuación con dos variables, si quisiera yo resolverla, simplemente habría que encontrar un valor de x que al sumarle el valor de y nos quede 12. Luego entonces no estaría muy complejo. Luego podríamos ver algunas soluciones. La más obvia podría ser que x sea 6 y y sea 6. Así la suma de 6 más 6 son 12. Pero hay otra solución que podría ser que x valga 8 y y 4. 8 más 4 son 12. O también que x valga 10 y que y valga 2. 10 más 2 son 12. O que x valga 3 y y 9. 3 más 9 son 12. O que x valga 7 y y 5. 7 más 5 también son 12. O que x valga 12 y y 0. Así 12 más 0 serían 12. O que tengamos un valor de x 13 y el y menos 1. 13 más menos 1 serían 12. O que x valga menos 2 y y 14. Menos 2 más 14 son 12. O inclusive que x valga 20 y y menos 8. Seguramente ustedes ya podrán haber visto alguna otra solución de la que no están acá, por lo que entonces estaríamos analizando que esta ecuación que tiene dos variables tiene muchas soluciones. O sea que si nos dijeran que resolvamos esta ecuación, aquí el problema es que tiene muchísimas soluciones. ¿Cuál escogeríamos como solución? Pues obviamente serían todas, pero no vamos a poner todas. Aquí se nos están escapando algunas que a lo mejor no hemos puesto, pero que también cumple la condición de que un numerito más otro da 12. Es más, si pensamos en unos con decimales, por ejemplo, que x valga 11.5 y y valga 0.5, 11.5 más 0.5 nos daría también 12. Entonces, esta ecuación con dos variables tiene muchas soluciones. Estaríamos pensando que inclusive una infinidad de soluciones, si tomamos en cuenta que también puede haber valores positivos y negativos, y decimales o también fracciones. Si analizamos esta otra ecuación, que a lo mejor ya estaría un poquito más complicada, 2 por un número más otro número tiene que dar 15. A lo mejor ya no es tan rápida como la anterior, pero sin embargo también tiene varias soluciones. Se nos podría ocurrir que x valga 1 y y 13. 2 por 1 serían 2, más 13 son 15. También podría ser que x valga 5 y 5. 2 por 5 son 10, más 5 son 15. O que x valga 7 y y1. 2 por 7 serían 14, más 1 son 15. O que x valga 3. 2 por 3 son 6, más el valor de y, que es 9, serían 15. O que x valga 9 y que y valga menos 3. 2 por 9 serían 18, más menos 3, es decir, 18 menos 3 también son 15. Entonces tenemos aquí también este pequeño detalle. Una ecuación con dos variables tiene muchísimas soluciones.
Aquí es entonces donde entra el concepto de sistema de ecuaciones. Una ecuación por sí sola con dos variables tendría una infinidad de soluciones, pero si tenemos dos ecuaciones con las mismas dos variables, esto es lo que lo hace un sistema de ecuaciones. Es decir, si nos dijeran que resolvamos este sistema de ecuaciones, habría que encontrar un valor de x y un valor de y que cumpla pero las dos ecuaciones. Es lo que conocemos como un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Le llamamos 2 por 2 porque tiene dos ecuaciones con las mismas dos variables. Entonces, si nos dice que resolvamos un sistema de ecuaciones, habría que buscar un valor de x y de y que satisfaga ambas ecuaciones. Por sí sola, una ecuación tiene muchas soluciones. Recordemos que las soluciones de estas fueron todas estas y las soluciones de la ecuación de abajo fueron todas estas. Aquí nos podemos dar cuenta que hay un valor de x y un valor de y que cumple las dos, que sería este. Este valor de x y de y satisface esta, pero también satisface la de abajo. Esta también fue una de las soluciones de esta ecuación. Entonces, resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2 sería encontrar el valor de x y de y que satisface ambas ecuaciones. Y entonces ahí sí tendría sentido que nos digan resuelve este sistema de ecuaciones. Ahora bien, si empezamos a analizar las soluciones que teníamos de la ecuación x más y igual a 12, pero la empezamos a analizar de manera un poquito más ordenada, que eso se puede ver con una tablita, es decir, acomodar en la primera columna los valores de x y en la segunda columna los valores de y. Así la primera solución que quedamos que era que x vale 6 y y vale 6, aquí está bien representada. La otra solución es que x valía 8 y y 4. Todas estas parejitas son las soluciones de esta ecuación. Y si queremos analizar mejor estas parejitas de números, qué mejor que utilizar un plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano está compuesto de un eje horizontal, que es el de x, y el eje vertical, que es el de y. Y entonces graficaríamos estos puntitos coordenados, que sería el 6 con 6, de x es 6, de y es 6, sería este puntito coordenado que está aquí. Cuando x vale 8 y y 4, sería 8 con 4. Luego el 10 con 2 estaría aquí. 3 con 9, 3 con 9. Y ahí están todos los demás puntitos. Todos estos puntitos que están aquí son las parejas coordenadas de estas soluciones de esta ecuación. Y si se fijan bien, parece ser que todos estos números, que son los que encontramos, debe de haber más. Todos estos números que satisfacen esta ecuación, sus puntos coordenados nos van a representar una línea recta. Es decir, cualquier punto de esta recta es una solución de esta ecuación. Por ejemplo, este que está aquí, que sería el valor de x1 y de y11, 1 con 11 es una solución de esta ecuación. Y sí, efectivamente, si x vale 1 y y11, 1 más 11 son 12. Si analizamos la otra ecuación, podemos ver aquí que sus soluciones las podríamos representar en una tablita y posteriormente después graficarla. Pero si analizamos la anterior, sus soluciones también al momento de que las representemos en un plano cartesiano deben de ser una línea recta. Luego entonces, lo que pensaríamos es, si es una línea recta, con dos puntitos coordenados nos bastaría, porque una línea recta la podemos trazar, una única línea recta la podemos trazar por dos puntos. Así que entonces solo nos bastarían dos parejitas de estas, ya sea esta con esta o esta con esta,
Sin embargo, cuando hacemos la gráfica y se ponen los puntitos, a veces somos muy descuidados, hacemos los puntitos muy gordos o no los ubicamos bien. Y eso hace que la línea recta que tracemos a lo mejor no sea tal cual la que es la solución de todos estos valores que cumplen de x y de y de esta ecuación. Así que entonces lo recomendable es que tomemos tres parejitas de valores de x y de y que satisfagan la ecuación. Así cuando los grafiquemos va a ser un poquito más difícil que no tracemos bien la línea recta, pero siguen estando alineados. Estos tres puntitos se les puede trazar una línea recta y todos los puntos que sean de la recta satisfacen esta ecuación. Como por ejemplo este de x igual a 2 y y igual a 11, 2 por 2 son 4, más 11 son 15. Entonces, esto nos va a dar una idea de cómo hacerle para resolver un sistema de ecuaciones, si es que fuera un poquito más complejo. Porque al final de cuentas, si ambas ecuaciones, sus soluciones son líneas rectas, el punto donde se corten las dos rectas, ahí debe de ser el valor de x y de y que satisface ambas ecuaciones. Aquí podemos ver claramente que cuando x vale 3 y y vale 9, ahí se cortan esas dos rectas, por lo tanto su solución de este sistema de ecuaciones es que x valga 3 y y 9, que ya lo habíamos hecho. Pero esto nos da una idea de cómo hacerle para resolver este sistema de ecuaciones. Porque a lo mejor la ecuación de arriba, 4 por un número más otro número que nos dé 10, todavía podría ser fácil, pero esta de aquí abajo, 5 por un número más 2 por otro número que nos dé 11, como que números que rápidamente se nos ocurran para que cumpla esta ecuación o esta igualdad, como que no va a ser tan sencillo. Luego entonces, queremos encontrar un valor de x y de y que satisfaga ambas ecuaciones, pues eso sería hacerlo por ensayo y error y a ver hasta qué horas le atinamos, como hace ratito, que encontramos muchos valores y vimos cuál era el que cumplían las dos, pero eso nos llevaría tiempo. Entonces lo que podríamos hacer para resolver este sistema de ecuaciones sería pensar en que si son líneas rectas las soluciones, pues nos bastaría graficarlas y donde se corten, ahí sería la solución o el valor de x o el valor de y que satisface ambas ecuaciones. Entonces podríamos hacer eso para poder encontrar la solución de este sistema de ecuaciones. Simplemente haríamos una tablita de valores para no estarlo haciendo tan desordenado. Y de la primera ecuación, que es esta, buscaríamos un numerito que multiplicado por 4 y sumarle otro numerito nos quede 10. La recomendación es que se ponga en una tabla como esta, donde la primera columna recuerden que es el valor de x y la segunda es el de y. Y entonces los valores que se les vayan ocurriendo, por ejemplo, que x valga 1 y y valga 6, 4 por 1 son 4, más 6 son 10. Este valor de x y de y satisface esta ecuación. Otra solución podría ser 2 y 2, 4 por 2 son 8, más 2 son 10. Otra solución, a lo mejor ya no tan fácil de verla, sería que x valga 4, 4 por 4 son 16, más menos 6, es decir, 16 menos 6, también son 10. Con tres valores serían suficientes para poder graficar y entonces trazar esa línea recta. Ahora bien, el problema va a ser con esta. 5 por un número más 2 por otro número que nos dé 11 y tenemos que encontrar tres valores. Aquí es donde a lo mejor a algunos no se les van a ocurrir tan fáciles esos valores. O sea, es decir, una parejita que cumpla esta igualdad. Pero no hay por qué preocuparse, simplemente lo que haríamos es analizar nuestra ecuación y despejar allí. Es decir, manipularíamos esta ecuación, quitando primero este 5x, restando. Luego, para quitar este 2, dividimos a todo sobre 2
Recordemos que aquí nos va a dar 1, entonces no tiene caso ponerlo. Pero si estos dos están con denominador 2, yo creo que bastaría nada más ponerlo una vez. Al final de cuentas es como en las fracciones. Tienen el mismo denominador, se queda el denominador y se hace la operación de 11 menos 5x, que como no se puede simplificar, pues aquí estaría. Entonces, en lugar de ver esta ecuación, puedo utilizar entonces esta. ¿Y esto como para qué? Pues debido a que el valor de y ya es dependiente de lo que valga x, porque aquí estamos viendo que y es igual a 11 menos 5 veces el valor de x todo sobre 2. Entonces no nos estaríamos quebrando la cabeza, lo único que haríamos es sustituir algunos valores de x, los que queramos. Por ejemplo, a mí se me ocurre que x valga menos 1, x que valga 1 y que x valga 4. Y entonces, para cuando x valga menos 1, para encontrar qué valor de y debe de ser el que satisfaga esta ecuación, lo único que voy a hacer es sustituirlo aquí. Es decir, voy a hacer 11 menos 5 por menos 1, que es el valor que yo estoy aquí poniendo. Pude haber puesto menos 2 o menos 3 o el valor que se quiera. La sugerencia es que también se involucren algunos números negativos. Y entonces nada más es cuestión de hacer estas cuentitas, menos 5 por menos 1, respetando lo de las jerarquías de operación. Nos quedaría 5 positivo, 11 más 5 son 16 y 16 entre 2 son 8. Es decir, cuando x vale menos 1, y tiene que valer 8 para que se satisfaga esta igualdad, esta ecuación. Y para comprobarlo nada más, lo haríamos 5 por 1 negativo es menos 5, 2 por 8 son 16, menos 5 más 16 efectivamente son 11. Y entonces así ya no nos estaríamos quebrando la cabeza, simplemente despejaríamos a y, sustituimos algunos valores de x, los que queramos, de preferencia 3 valores, y nada más habría que hacer las cuentitas como acá. Por ejemplo, si quiero saber qué valor debe de ser el de y cuando x valga 1, sustituyo. Haría yo 11 menos 5 por 1 sobre 2. Haciendo esas cuentitas, menos 5 por 1 son menos 5, 11 menos 5 son 6 y 6 entre 2 son 3. Entonces y tiene que valer 3. Esta parejita de x y de y satisface esta ecuación. Por último, cuando vale 4, 11 menos 5 por 4, menos 5 por 4 son menos 20, 11 menos 20 son menos 9 y menos 9 entre 2 nos queda menos 4.5. Deben de pasarlo a decimal debido a que como vamos a graficar, es complicado a veces graficarlo con fracciones, entonces pásenlo a decimal con un solo decimal, es decir, un 4.5, si les quedara 4.5824, déjenlo con un solo decimal. Ahora bien, una vez que ya tengo nuestros valorcitos de x y de y que satisfacen esta ecuación, lo próximo que hay que hacer es graficarlas, es decir, pasarnos a un plano cartesiano, como este, y empezar a graficar esos puntitos coordenados. Empezaríamos por este, el 1,6. 1,6 sería, nos movemos sobre el eje X1 y verticalmente 6. Aquí estaría el 1,6. Luego nos iríamos al otro que es el 2,2. Este que está aquí. 2,2 sería entonces 2,2 aquí. Luego el que estaba abajo es 4 con menos 6, 4 con menos 6, que estaría un poquito más abajo. 4 con menos 6. Y entonces podemos ver que efectivamente se puede trazar una línea recta que pasa por esos puntos. Sugerencia, no unan de punto a punto, prolonguen la línea porque lo que andaríamos buscando es dónde se cortan esas dos líneas rectas. Luego nos iríamos con la siguiente, que son de estos de aquí abajo, el menos 1,8. Menos 1,8, nos movemos de x menos 1 y de y 8. Luego estaría el 1,3. 1,3 está aquí.
Y luego 4 con menos 4.5, que estaría como por acá. Bueno, habría que ver, ponerlo un poquito mejor. Ahora ahí estaría. Y entonces trazaríamos la recta que pasa por estos puntitos que están aquí. Y entonces ya vemos aquí que el punto de intersección está acá, cuando x vale 3 y y vale -2. Ahí es donde estaría entonces el punto donde se cortan esas dos rectas, en 3 con -2. Por lo que entonces el valor de x y de y que satisface ambas ecuaciones sería que x vale 3 y que y vale -2. Este es el valor de x y de y que cumple ambas ecuaciones. Lo comprobaríamos rápidamente. Para la primera sería 4 por 3 más -2. Esto nos tiene que quedar 10. 4 por 3 son 12, más por menos da menos, y 12 menos 2 son 10. Efectivamente, nos queda 10. La otra ecuación, 5 por x más 2 por y igual a 11, sería 5 por 3 más 2 por -2, porque ese es el valor de y. 5 por 3 son 15, 2 por -2 son -4 y 15 menos 4 son 11. Y entonces así podríamos resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2 utilizando el método gráfico. Ahora bien, entonces recordemos un poquito. Si quisiera yo resolver este sistema de ecuaciones de 2 por 2, para no estarlo haciendo por ensayo y error y a ver a qué hora es latino, lo que podríamos hacer es graficar. Es decir, hacer primero nuestra tablita de valores, que vaya a cumplir el valor de x y de y la primera, solo que en este caso estaría un poco más difícil. 3 por qué número menos 2 por otro número da -14. Como hace ratito lo hicimos, ¿para qué quebrarnos la cabeza? Lo único que hay que hacer es despejar a y. Restaríamos 3x, para quitar este -2, dividimos entre -2 a ambos, pero como ambos están sobre -2, podríamos poner los dos de una vez sobre -2. Así ya estaría despejado el valor de y para la primera ecuación, y entonces ya nada más sería cuestión de irle poniendo aquí algunos valores. Ahora, pero como tenemos que graficar las dos, pues nos iríamos de una vez a esta, poner nuestra columna de valores, pero encontrar un valor de x y y que cumpla, para no estarnos quebrando aquí la cabeza, lo único que haríamos es agarrar esa ecuación y despejar a y. Sumaríamos 2x, dividiríamos entre 3 y ahí está bien despejada el valor de y. Así ya podríamos utilizarlo aquí. Y entonces recuerden que hay que dar 3 valores a x para que al sustituir encontremos el valor de y, debido a que y ya depende del valor de x. Y por lo regular se les recomienda que sean negativos y positivos, que no sean muy pegados, es decir, 1, 2, 3 o -1, 0 y 1. En este caso voy a usar -3, 0 y 2. Y entonces recuerden, lo único que tienen que hacer es sustituir en los despejes que hicieron esos valores de x que ustedes están dando para encontrar el de y. Solamente lo voy a hacer con este para hacerlo más rápido, que sería hacer -14 menos 3 por x, es decir, ahorita el valor de -3 por -3, por jerarquía se tiene que hacer primero eso. Entonces 14 más 9 nos quedan -5 y -5 entre -2 nos da 2.5. Es decir, aquí debe de ser 2.5 y lo mismo haríamos al sustituir el valor de 0 y el valor de 2. Con el valor de 0 nos quedan 7, con el valor de 2 nos quedan 10. Lo mismo haríamos con el otro despeje, que si yo propongo que x valga -2, x0 y x3, pueden ser los mismos valores de aquí arriba si gustan. Aquí ya es cuestión de cada quien. Entonces sustituiríamos, haríamos 16 más 2 por -2, que son -4. Ya si ustedes se sienten con la capacidad de hacerlo mental, háganlo.
Serían 16 menos 4, que son 12, y 2 entre 3 son 4. Después sustituiremos el cero. Si no nos queda entero, lo pasamos con un decimal. Nos quedaría 5.3 y 7.3. Ya que tenemos nuestra tablita de valores, iríamos a graficar estos valores de aquí y estos valores de acá. Y nos quedaría estas dos rectas. Que ahí está, el -3 con 2.5 es este. 0,7 está acá. 2,10 está aquí. Es decir, esta línea recta que está aquí corresponde a la primera. Y la otra corresponde a la segunda ecuación. Pero lo que nos interesa es el puntito de corte. Es decir, ahorita nos damos cuenta que es cuando x vale -2 y y vale 4. Entonces la solución de este sistema de ecuaciones es -2 para x y 4 para y. Y entonces así podríamos resolver un sistema de ecuaciones por el método gráfico. Ahora bien, el único inconveniente que le vemos a este método gráfico es que a veces, aunque se haga esto bien hechecito, la solución a veces no es en un valor entero de x y de y, puede ser un valor con decimal y ahí es donde radica la dificultad. ¿Qué valor de x tiene que ser y qué valor de y tiene que ser? Aquí podríamos ver que será aproximadamente 2.8 y como el valor de y es 0.8 o 0.7. Sin embargo, al sustituir esos valores, probablemente no nos queden exactamente el 7 y el 5. Y como en una ecuación necesitamos encontrar muy bien el valor de x y y que cumple la igualdad, es aquí donde va a estar el problema, por lo que el método gráfico a veces no es del todo efectivo. Por eso es que hay otros métodos que ya son más algebraicos para resolver un sistema de ecuaciones. Pero eso se verá más adelante.